Hola humano, hoy vamos a hablar de algo muy importante, que la gente no suele darle la importancia que tiene. Te voy a enseñar cuál es la mejor forma para preparar nuestros proyectos de Ableton Live 12 o cualquiera de sus versiones anteriores para que puedas enviarlos a otros productores con los que estés colaborando. Esta información también te va a servir para saber cuál es la mejor forma de enviar nuestro proyecto a un estudio de mastering o a la persona de confianza que te haga la mezcla, el máster o ambas a la vez. Durante los años que llevo produciendo me he dado cuenta que todos solemos pasar por los mismos errores. O bien no puedo abrir todos los samples, o no puedo abrir alguna pista, falta algún plugin, etcétera. Pues bien, hoy vamos a ver cómo solucionar esto de una manera sencilla. Vamos al lío. Vale, pues ya estamos aquí en un proyecto de Ableton. Vamos a ponerlo un poco bonito y seguramente lo que tú estés haciendo para guardar tu proyecto sea lo siguiente. Te vienes a archivo y le das a guardar set live. Cuando es la primera vez que lo guardas te pedirá el nombre y la ubicación de la carpeta y ya está. Con eso crees que está todo arreglado, pero no. El problema de esto es que lo que hemos creado es simplemente una carpeta que te aparecerá con el nombre del proyecto y que si la despliegas te aparece otra con la extensión .als, que es la que si haces doble clic te abre directamente el proyecto en Ableton, y te aparecerá también esta carpeta de Ableton Project Info, y la de backup, una vez que hayas guardado por segunda vez, se generará también de forma automática. ¿Cuál es la que te faltaría? Esta, que es de la que vamos a hablar ahora, la carpeta Samples. Pero primero te voy a explicar por qué es un problema guardarlo como lo hemos hecho hasta ahora, ya que lo que hace este guardado, que incluyen samples, es memorizar la ruta de todos los sonidos y todos los samples, todas las carpetas o plugins que estés usando en tu proyecto, las memoriza la ruta y simplemente cuando tú abres el proyecto tira de ellas para lanzar todos los samples, los presets, los plugins y todo lo que incluya el proyecto. ¿Qué pasa con esto? Que si movemos alguna carpeta, algún sonido, hacemos limpieza, cualquier cosa que puede pasar en tu ordenador, que nos ha pasado todo, y después queremos volver a abrir el proyecto y seguir trabajando, nos va a saltar un típico mensaje de Ableton en el que no encuentra archivos, samples o estos presets o plugins de los que estábamos hablando. Entonces tendríamos que ir otra vez a buscar y localizar la carpeta para darle la información y que vuelva a encontrar ese sonido que nos falta. ¿Cómo solucionamos esto? Es muy fácil. Una vez hayamos guardado el archivo, como siempre, nos vamos a archivo y recopilar todo y guardar. Te aparecerá esta ventanita, muy importante que esté todo activado. Te aseguras de que no vas a tener ningún problema a la hora de abrirlo o en otro ordenador o aunque hayas movido tus carpetas o lo que sea, porque lo que hace es crear la carpeta de la que estábamos hablando antes, que sería la carpeta de samples. Entonces nos dice la ventanita: especificar que archivos de medios utilizados se deben copiar en el proyecto. Vamos a ir viendo uno por uno qué significa cada punto. Archivos de cualquier otro lugar se refiere a que cuando tú, por ejemplo, tienes un sample pack o te has descargado una canción para hacer un remix y la tienes en la carpeta de descargas, si la arrastras directamente desde esa carpeta hasta el proyecto de Ableton, se va a crear un archivo duplicado .asd. Si ese archivo descargado luego lo mueves, te pasará lo que estamos hablando. Con esto solucionamos ese problema y ya podrías borrar igualmente la carpeta de los sample packs o la descarga original de la canción, que seguiría funcionando tu proyecto. Archivos de otros proyectos, pues esto es lo mismo. Si has cogido sonidos directamente de otros proyectos antiguos de Ableton o cosas así, con esto nos aseguramos de que si borras el proyecto antiguo vas a seguir pudiendo usarlos en este proyecto nuevo. Archivos de librerías del usuario. Con esto se refiere a las librerías personales que tú creas en las carpetas de usuario. Si luego las modificas, como estamos hablando en todos los puntos, no va a afectar a nada en tu proyecto. Y por último, archivos de los pads de fábrica. Pues básicamente lo mismo. Si usas samples de los que te vienen incluidos en Ableton, los recopila y los mete todos en esa carpeta y no vas a tener luego posteriormente problemas para usarlos si es que lo has borrado o lo has eliminado de la librería de Ableton, etc. Entonces daríamos OK. Ahora es cuando te aparecería esta nueva carpeta de samples y aquí irían todos los sonidos que estás usando en tu proyecto. Y te hace 3 carpetas incluidas, que una es importados, sonidos importados, los sonidos procesados y los sonidos grabados. Pero vamos, ahí ya no te tendrías que meter. Sabiendo que te ha generado esta carpeta, tú ya puedes abrir el proyecto siempre que no borres ni esta carpeta, lógicamente, ni la del proyecto. Lo demás podrías borrarlo todo en el ordenador, que seguirías teniendo acceso a este proyecto. Una vez hecho esto, ya simplemente tendríamos que coger esta carpeta, ¿vale? No cojas ninguna individual de las que tiene dentro, simplemente coge la principal
y la podrías comprimir y enviársela al estudio o al productor con el que estés trabajando, y con lo que hemos hecho abriría sin ningún tipo de problemas el proyecto en Ableton Live. Te muestro cómo hacerlo por si acaso. Es simplemente igual que una carpeta normal, botón derecho y comprimir. Y ya lo tendríamos listo para enviar. Ahora vamos a comentar otro de los puntos principales en los que suele fallar la gente, que seguramente te habrá pasado, y es que si por ejemplo tú estás usando cualquier plugin de tercero que no sea nativo de Ableton Live, ya sea un sintetizador o un efecto como compresor, una reverb, Valhalla o ecualizadores de Fast Filter, etcétera, si el otro productor o el ingeniero de mezcla o el estudio no tiene ese plugin, va a ser imposible que trabaje con ese proyecto o tendrá que trabajarlo a medias. No va a poder sonar como sonaba en tu proyecto. Una primera solución a este problema sería que si lo que falta es un plugin de compresión o de ecualización o cosas así como efectos, la otra persona podría sustituirlo fácilmente por alguno de su librería, o por el nativo o por otro que haga una función parecida para conseguir el efecto que tú le has querido dar inicialmente en tu proyecto y en tu ordenador. Pero ¿qué pasa cuando el problema es que el plugin que no tiene es un instrumento, como por ejemplo el Serum, con el que has hecho un bajo, que es una pista principal de tu tema? Eso ya cambia bastante el proyecto. Entonces la otra persona tendría un proyecto a medias sin un sinte principal, y eso sustituirlo no es tan fácil. Por lo tanto, tenemos dos opciones. La primera sería que exportáramos esa pista en audio. En vez de enviarle una pista MIDI, le enviaríamos ya la pista exportada directamente a audio. Como ya vimos en el vídeo de cómo ahorrar CPU, esto se hace de una forma muy sencilla hoy en día en Ableton, en las pistas MIDI, que lo único que tienes que hacer es, iba a buscar una pista aquí MIDI, pero creo que lo tengo todo ya en audio, precisamente para ahorrar la CPU, pero lo único que tendríamos que hacer, imaginaos que tenemos esta pista MIDI y tenemos aquí nuestras notas de bajo, nuestro Serum configurado, etcétera. Pues pulsaríamos con botón derecho y congelar y aplanar pista. Ya tendríamos nuestra pista convertida de MIDI a audio. Como veis, ya ha desaparecido el Serum y tenemos aquí la señal de audio, que como no he tocado ninguna melodía ni nada, pues es simplemente una señal sin nada de audio. La otra opción que tenemos, que sería simplemente la de congelar la pista, que también lo vimos en el vídeo anterior. Una vez congelada la pista ya podríamos abrirla en cualquier otro ordenador. Y además el otro productor pues vería aquí el plugin que hemos usado y el procesamiento que le hemos hecho a la pista, la compresión, ecualización, saturación, por ejemplo, que tú le hayas metido a esta pista de bajo. Y aunque no tuviera esos plugins, al estar congelada, esto funcionaría como si fuera una pista de audio que él no podría modificar, pero la tendría ahí el sonido original que tú has creado en tu proyecto. Y vamos ya con el último caso, que sería la compatibilidad entre diferentes versiones de Ableton Live. Aquí existen varias posibilidades. La primera y la mejor de todas es que tengáis la misma versión de Ableton, entonces no hay ningún tipo de problema. La segunda sería que tú le quieras pasar el proyecto a una persona que tiene una versión de Ableton Live inferior a la tuya, por lo tanto no podría abrir dicho proyecto. Y la tercera sería que esa otra persona, tenga una versión más nueva a la tuya, con lo cual tú le podías enviar el proyecto sin ningún tipo de problema, él lo abriría, podría seguir trabajando y no habría ningún tipo de fallo. Para solucionar el caso en el que la otra persona tenga una versión inferior y le queramos pasar el proyecto, lo único que tendríamos que hacer es la típica solución de exportar todas tus pistas y pasarlas a audio. Con eso él simplemente tendría que abrir un proyecto nuevo en su versión y cargar las pistas de audio, importarlas, y ya podría seguir trabajando con total normalidad. Por lo tanto, te voy a enseñar cómo podemos exportar todas las pistas y las opciones que tenemos en Ableton. Antes de hacer esto, tendríamos que seleccionar el tema completo. Este es el inicio, imagínate, y este es el final, ¿vale? Ya tenemos nuestro track seleccionado y ahora simplemente eso, archivo, exportar audio / vídeo, y como ves aquí por defecto nos aparece pista renderizada main. ¿Qué significa esto? Pues que va a exportar todo el tema. O sea, la pista main es la pista master. Es lo que tendríamos que hacer si quisiéramos ya exportar nuestro tema acabado o en una sola pista para masterizarla, si es que queremos hacer ese proceso en una sola pista. Como nosotros estamos hablando de exportar las pistas individuales, lo que tendríamos que hacer sería pinchar en el desplegable y seleccionar todas las pistas individuales. Con esto lo que tendríamos sería todas las pistas de tu proyecto en la carpeta del proyecto exportadas una a una y todas con la misma duración de tiempo que hayas marcado tú
con los propios marcadores de Ableton Live. Esto también es muy útil cuando, por ejemplo, lo quieres mandar a un estudio o a un ingeniero de mezcla y de máster, que normalmente te piden el proyecto por pistas. Y además, si tú trabajas en Ableton y el ingeniero trabaja en Pro Tools, por ejemplo, que es lo más típico en el mastering y la mezcla profesional, digamos, pues lo podría abrir igualmente en cualquier DAW, en Pro Tools, en Logic, en FL o en lo que fuera. Cuando trabajamos en audio, esa es la ventaja, se puede abrir en cualquier DAW. Por otro lado, también tendríamos otra opción en la que si no quieres mandar todas las pistas, nos dejaría elegir las pistas que queremos exportar, ¿vale? Solo tendríamos que cambiar a esta opción, solo pistas seleccionadas. Te enseño cómo. Imagínate que lo que quieres es mandar los grupos, otra cosa también bastante útil. Vamos a minimizar todos. Por ejemplo, el ingeniero te dice, necesito el track por stems, para no masterizar solo una pista, pero tampoco 50 pistas. Pues nosotros lo único que tenemos que hacer es agrupar los sonidos en función de lo que nos hayan pedido, y si fuera este el caso, simplemente selecciona los grupos. Este es el bombo y el bajo, el de instrumento, voces, baterías, aunque yo le he puesto cymbals, atmósfera, fills y FX. Ahora mismo lo único que haríamos sería exportar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pistas, y para ello haríamos lo que hemos visto anteriormente, exportar audio-vídeo y solo pistas seleccionadas. Así de sencillo sería poder trabajar con otros productores, otros estudios, o enviar tu proyecto por stems, y como hemos visto, puedas compartir los proyectos con otras personas y puedan abrirlo sin ningún tipo de problema y trabajar sobre él de forma conjunta. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te ha servido algo de lo que hemos visto aquí. Sé que hay mucha gente que a lo mejor esto ya lo sabía, pero bueno, como también sé que es un problema bastante común, sobre todo cuando estás empezando, y a mí yo he pasado por eso también y me he quebrado la cabeza un montón de veces pensando cómo se hacía o cuál era el problema, quería hacer este vídeo para todas esas personas. Y si has pasado por esto anteriormente y te sientes identificado con este problema, solo por eso dale un like y suscríbete también. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.